Inteligencia emocional, intrapersonal, todo lo que es la parte de con uno mismo. Hay que diferenciar dos aspectos, ¿no? La interpersonal con uno mismo, que sería el conocimiento de uno mismo, la motivación, todo lo que es la autorregulación, la resiliencia. Y después tendríamos la parte interpersonal, que sería cómo pues interactuamos con otros, ¿no? Cómo nos relacionamos, y aquí hablaríamos de empatía, de habilidades sociales, de escucha atenta. Entonces, cuando hablamos de conocerse a uno mismo, pues es importante saber cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestras prioridades. Porque cuando nos comprendemos a nosotros mismos, todo eso lo que hace es que encontremos sentido a nuestra vida y sabemos lo que nos da felicidad. Cuanto más te conoces a ti mismo, cuanto más sabes cómo reaccionas frente a las situaciones, cuanto más de alguna manera te estudias a ti mismo, más fácil es gestionarlo. Y al final es interesante empezar a ver cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan las emociones, qué es primero, la emoción o después el pensamiento. Lo que está claro es que eh, cuando, por ejemplo, decimos, oye, sentí maripositas en el estómago, me dio un vuelco el corazón, esa persona me revuelve el estómago, cuando pasó esto me salió el corazón por la boca, sentí opresión en el pecho, ¿no? Tuve la sensación de que me estalla la cabeza o tengo sudor en las manos. Al final esto son señales que nos da el cuerpo, emociones que sentimos, los cuales después, pues si por ejemplo nos enfadamos y sentimos que nos ponemos tensos, que aquello como un volcán, ¿no? Que por dentro empieza a salir, si somos capaces de detectar eso, de que me estoy cabreando, pues ahí cuando lo detecto, pues yo tengo un segundo de ventaja que frente a ese estímulo yo reacciono o respondo a esa situación. Y la cuestión es trabajar ese segundo de ventaja para no reaccionar sin control, sino que responder con control. Al final, para todo eso, es importante empezar a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y aquí hablamos de, como os he comentado, circulito rojo. Esto será una práctica que vamos a poder hacer del examen corporal. Y, y al final ese examen corporal lo que hace es desarrollar la percepción de emociones aplicadas a la atención plena. Cuanto más desarrollamos eso, más percibiremos las actuaciones del cuerpo, las sensaciones en el cuerpo, las emociones. Y entonces cuando tú te conoces muy bien, pues eso te ayuda a detectar todo esto. El examen corporal al final lo que hace es, yo reconozco que me encanta hacerlo en la cama, tumbado, y entonces lo que hacemos es dirigir nuestra atención momento a momento a distintas partes del cuerpo. Puedes empezar por la parte superior de la cabeza hasta las puntas de los pies o al revés y fijarnos en qué sensaciones surgen de esa, diríamos, body scan, ¿no? Aquí os explico cómo hacerlo, nos sentamos cómodamente o también en la cama, estar relajados pero alertas, no vale dormirse, ¿eh?
respiramos con naturalidad, dirigimos con delicadeza nuestra atención a la respiración, las fosas nasales, el abdomen, todas las partes del cuerpo, respiramos tranquilamente y cuando estamos calmados pues empezamos a fijar nuestra atención o en la parte superior de la cabeza, si empezamos por la cabeza, las orejas, la nuca. Durante un minuto nos fijamos en las sensaciones que surgen, después por la cara, cuello, los hombros, pasando por todo el cuerpo, ¿no? Y al final, pues de lo que se trata es descargar un poco la tensión y de alguna manera pues estar más relajado, ¿no? Hay que entender que mis emociones no es lo mismo que yo. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay gente que dice, es que yo, ya me conocéis, soy una persona que me enfado y me cabreo. En realidad no es que tú seas una persona colérica o una persona feliz o eres un triste. En realidad tú no es un tema que venga en tu ADN, porque es entrar en cólera, la felicidad o la tristeza, no es como un, un elemento de nuestros genes o nuestra manera de ser, ¿no? Es más bien que tu cuerpo de alguna manera expresa furia, ¿no? Experimenta furia, o me siento triste, o de alguna manera me siento enfadado. Pero es más cómo yo me siento, no que soy un cabreado, sino que en algún momento me enfado. Es decir, paso del ser al sentir. Y todo eso nos da ya la primera opción de decir, oye, pues si esto me lo trabajo, quizás puede cambiar. Entonces, tus emociones no son lo mismo que yo, ¿vale? Es un que pasamos de lo existencial a lo emocional. Y aquí entramos en autorregularse, controlarse. Autorregularse, controlarse, no es suprimir las emociones. No significa que tú tengas que, bueno, yo soy cool, yo soy fuerte, no siento. No. Al final es dominarlas, gestionarlas. Es como lo que os decía antes, ¿no? De responder a una situación bajo control, eso es algo que está bien. En cambio, si reaccionamos a una situación sin control, es donde empezamos realmente a tener problemas, ¿no? Y aquí perder el control, pues suele, vamos, no conozco nadie, un jefe o alguien que maneje equipos, que puedan gestionarse bien los equipos cuando perdemos el control. Después nos pierden el respeto y suceden cosas que, bueno, no se puede trabajar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo autorregulamos? Pues tenemos que fomentar el autocontrol, manteniendo a raya las emociones e impulsos dañinos, eh, mantener niveles elevados de honradez e integridad, es decir, hay que ser fiables. Si tú no te fías de un compañero de trabajo, si no te fías de tu pareja, si tú no eres de fiar, pues eso puede provocar muchos problemas, ¿no? Aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Cuando actuamos, eso tiene consecuencias. Ser adaptables, tener ese grado de adaptabilidad, flexibilidad frente al cambio y también abrirnos a la innovación, sentirnos cómodos con las ideas y nuevos enfoques, ¿no? Si tú no eres flexible, si tú en tu empresa de alguna manera te
te obligan a innovar y tú estás ahí encerrado, no quiero innovar, pues todo eso te afecta muchísimo y te genera mucho estrés, ¿no? Pero si te das cuenta, tener autocontrol, fiabilidad, tomar conciencia, responsabilidad, adaptabilidad y abrazar la innovación, pues son elementos que no tienes que tener un ADN especial para ello. Simplemente te lo puedes trabajar. Si tú quieres, puedes aprenderlos. Así que es importante entender esto y en la inteligencia emocional, David Goleman, que es el padre, diríamos, uno de los padres de la inteligencia emocional, así nos lo confirma, ¿no? Y cuando nos enfadamos también, pues, bueno, esto es como escribir en el agua, ¿no? O en la arena, cuando estás ahí y escribes algo en la arena, pues viene la ola y se lo lleva, ¿no? Pues eso podemos hacerlo también cuando tengamos emociones, sentimientos malsanos, aquellos que te están reconcomiendo por dentro, pues oye, lo escribimos mentalmente, que hacemos como que estamos en la playa, lo escribimos en la arena y dejamos que se vayan, ¿no? Y eso lo podemos hacer cuando trabajamos nuestra mente, ¿no? Cuando entrenamos nuestra mente, de repente te viene un sentimiento malsano, entonces tú lo recibes, lo aceptas, lo ves y también automáticamente lo dejas ir. No te lo quedas y estás ahí con la rueda ahí del hámster dándole vueltas a la misma cosa y te vas como calentando y más y te vas enfadando, sino que lo recibes, lo aceptas y lo dejas ir tranquilamente, como cuando escribes en la arena o en el agua. ¿Qué principios encontramos para enfrentarnos a ese desasosiego que tenemos, ¿no? A esa situación de estrés? Pues primero agradecer cuando no estamos sintiendo dolor. Es decir, a veces hay gente que no se da cuenta y dices, jolines, pero si estoy bien, estoy sano, tengo salud, pues gente que no lo valora. Bueno, lo valoras cuando has pasado por algo que estás mal, ¿no? Cuando has tenido gripe o cuando tienes algún tipo de enfermedad momentánea, pues después cuando pasa dices, jolines, qué bien estoy cuando estoy bien, ¿no? No sentirse mal por sentirse mal. Hay personas que pase lo que pase, hoy llueve, vaya rollo, que llueve, mañana hace sol, jolines, ¿por qué hace sol? Tendría que llover. ¿No? Entonces al final hay gente que nunca está contenta y pase lo que pase, está todo mal. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar. No puede ser que todo esté mal, ¿no? No alimentar a los monstruos. ¿Qué significa eso? Pues mucha gente de una tontería empieza a alimentar el monstruo y empieza a darle vueltas y al final acaba en algo monstruoso cuando simplemente pues ha sido una tontería, pero bueno, tú vas alimentándolo y reconcomiéndote y al final explotas, ¿no? Y empezar todo pensamiento con bondad y sentido del humor. Es que cuando tú eres capaz de reírte un poco de ti mismo, pues todo funciona mejor, ¿no? Sobre todo aspectos como conformarse o aceptar. Y vosotros me diréis, Jimmy, ¿qué diferencia hay? Bueno, al final, conformarse es un término más negativo que puede indicar el no hacer, no hago algo, no actúo frente a algo. Algunos puedes pensar que es pongo la otra mejilla o dejo que me sigan machacando. Y bueno, al final, al no hacer nada, esa situación te envuelve y te quedas como enganchado, ¿no? Sin actuar exteriormente. El conformarse, no hacer nada, se puede
de alguna manera, como os decía, no actuar, dejar que te pisoteen, poner la otra mejilla, eso de que siempre tengo que pasar por el tubo. Y es una situación donde la otra persona tiene la capacidad de alguna manera, someterme a algo, ¿no? Y además reiteradamente. Y esto hace que me tenga que rendir, que tenga que agachar la cabeza, ¿no? El aceptar es actuar pero de manera consciente, aprendiendo de la situación y desde la calma, poniéndonos manos a la obra para solucionar la situación, para actuar de alguna manera, aunque esa cosa sea negativa, ¿eh? Estamos hablando precisamente de eso. Vayamos a hacer un caso práctico para que entendamos un poquito, ¿no? No sé, puede ser que tu jefe te adelanta la fecha de la entrega de un proyecto y dice, oye, hay que trabajar el fin de semana y justamente tú tenías un viaje planeado desde hacía meses con tu mujer. O alguien del equipo te deja colgado y no es la primera vez que lo ha hecho. Se había comprometido a un proveedor o un colaborador a entregar algo y de repente no lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué reacciones nos lleva a esto? Pues tendríamos una reacción mental, una reacción emocional, otra anímica y otra reacción ¿qué hacemos después de ese problema, ¿no? ¿Cómo reaccionamos después del problema? Muy bien, en cuanto a conformarse, acordaros que hay aceptar, conformarse, la reacción mental sería estoy harto o harta, cuando lo vea voy a ignorarle, dejarle ver que estoy enfadado y solo le hablaré si él me habla. Yo me conformo, pero me hago el ofendido, sin realmente actuar, ¿no? En el plan emocional, pues me siento frustrado, desmoralizado y con baja autoestima. En cuanto a la reacción anímica, pues lo que estoy haciendo es alimentando al monstruo. Todo el día cabreado, venga, y además eso lo traslado a mis compañeros de trabajo, mira esto lo que me ha hecho, no sé qué, lo llevo a casa, traigo el mal rollo a casa, ¿no? Y una vez ha pasado y al fin de semana has tenido que hacer lo que había que hacer, encima te has perdido el fin de semana, pues dices, bueno, pues como estos pasan y me quieren machacar, pues yo paso también. Y buscas una venganza simulada, ¿no? Al final esto te afecta a tu situación laboral, se queda grabado en el subconsciente y ya a partir de ese momento reaccionamos con otras personas a la defensiva. Bien, ¿cómo sería reaccionar o responder a esa situación desde el aceptar? Pues lo primero, en cuanto a la reacción mental, pues digo, oye, lo utilizo como un aprendizaje para conocer más a esa persona, el que me ha dejado colgado o ese jefe. No lo juzgo. Muchas veces puede ser que o terminábamos ese proyecto o no entraría o no nos pagarían la factura. Muchas veces no tenemos toda la información de por qué ha sucedido. Entonces, lo acepto porque no me toca más remedio que aceptarlo, pero lo acepto desde la calma, desde la tranquilidad. En cuanto a la reacción emocional, intento vivirlo con el menor malestar posible. Sigue haciendo lo que hacía, intento que esto no me afecte, y si viene algún mal pensamiento, que es lo más normal del mundo, lo reconozco, lo visualizo con calma y sin juzgarla dejo ir ese pensamiento. No hago que se me meta dentro de mi mente y esté allí alimentando al monstruo, ¿no? En cuanto a la reacción anímica, lo que esto provoca al aceptarlo es que de alguna manera
como yo no alimento al monstruo, el tiempo de malestar es menor, porque si me viene el pensamiento y yo digo, bueno, no puedo hacer nada, ya está hecho, el tema ya va por ahí, pues dejo que se vaya y estoy centrado en cosas más positivas, pues eso hace que no esté ahí dándole vueltas. Y cuando ya ha pasado ese fin de semana, ya ha pasado el problema desde la calma, lo primero es que uno, curiosamente, se siente más a gusto porque ha reaccionado bien y con calma, con control. Y eso te da como buen rollo, ¿no? Y a partir de ahí has dominado la situación. ¿Qué sucede? Que primero tú no has perdido el control y de alguna manera mentalmente estás más preparado para hablar con esa persona e intentar solucionar para que esto no vuelva a suceder. Y además lo harás desde la calma y de manera consciente. La situación era la misma, el problema era el mismo. Todo depende de cómo tú afrontas esos problemas que te vienen, ¿no? Y al final, la venganza, pues, es que no tiene mucho sentido. Deja que el karma haga el trabajo y tú céntrate en disfrutar de la vida y en lo positivo. Y además, si tú de alguna manera, decía Jim Carrey una frase que me encanta, dice, cuando verdaderamente te importa poco o nada lo que los otros piensen de ti, has llegado a un alto grado de libertad. Y es así, yo por eso a veces publico ciertas fotos, soy yo el que está ahí con esa cara de besugo, para reírme de mí mismo. Porque si yo soy capaz de reírme de mí mismo, lo que piensen otros quizás no me importará tanto. Por lo tanto, valga la redundancia, es mejor reírse un poquito de cada uno. ¿Y qué pasa con las emociones? Pues mirar, este vídeo es un ejemplo de lo que sucede con las emociones. Bueno, al final lo que hemos visto en este vídeo es que la gente ha empezado a reírse porque alguien se reía. Es decir, las emociones se contagian. Entonces, si tú vas con mal rollo a la oficina o con mal rollo a tu casa, pues probablemente fomentarás que haya mal rollo, ¿no? Y todo esto también hay que buscar una confirmación científica y aquí es donde entran ya lo que se denomina el sistema límbico, que es un poco el regulador de las emociones, ¿no? Que es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestionan esas respuestas fisiológicas a estímulos emocionales, ¿no? Ese sistema límbico está relacionado con la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, la personalidad y la conducta. Y tiene diferentes partes del cerebro, como el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala. Bueno, son diferentes partes. Y habréis preguntado qué son las amígdalas, ¿no? Pensando que son las amígdalas de la garganta. No, si veis esta imagen, hay como dos puntos rojos, como dos habichuelillas, ¿no? Y esa es la amígdala, son las dos amígdalas que son la parte
que nos hace de alguna manera reaccionar, ¿no? Y aquí tenemos un poco pues el cerebro, cómo está estructurado, y hablamos de diferentes vías. Ledoux habla de que hay dos maneras, tenemos dos amígdalas y hay dos vías, ¿no? La vía larga, que de alguna manera ahora os lo explico en esta imagen, donde diríamos esa emoción, esa sensación, lo que sucede, nos va al tálamo, lo pasamos al córtex prefrontal, que es donde está el raciocinio, y después, tanto en el hipocampo y la amígdala es donde está esa reacción. La vía corta, pues es cuando no hay esa fase donde se pasa al córtex prefrontal. Simplemente actuamos. Tenemos una sensación, actuamos, reaccionamos. Entonces es muy importante entender eso, acordaros de ese segundo de ventaja. Es importante entender cómo funciona el cerebro relacionado con esto, ¿no? Y cuando alguien de repente salta, reacciona sin control, se dice que ha tenido un secuestro de la amígdala. Ahora os voy a poner unos vídeos con unos ejemplos de secuestros de la amígdala, un poco exagerados, podríamos decir, pero que nos ilustran muy bien en lo que le pasa al cerebro. Да ты что, а он чего? Да. Помнишь, какой ты мне обещала? Еще с кого дня рождения? Да ты что? Да, сейчас. Да. Bueno, como veis, es un poco exagerado, aunque son reales, porque son vídeos estos grabados por las cámaras de seguridad.
pero evidentemente es cuando la gente se sale de madre, ¿no? Y aquí vemos un poco cómo gestionar esos desencadenantes, pues hay una respuesta excesiva por parte de un cliente, de un jefe o de un compañero de trabajo, ¿no? Tendríamos que ser conscientes de detectar cuál es el desencadenante de la emoción. Cuando somos capaces de pillar ese desencadenante, pues habría que pues, calmar el cuerpo, observar la mente, dejar de ser diríamos, un protagonista, sino que pasar a ser un espectador, contar hasta 10, respirar hondo, pensar en otras cosas, pero no llegar a estos puntos, ¿no? Ver también si es con una discusión con alguien, pues ver qué pasó en el pasado, si esas reacciones que tuvimos nos ayudaron de alguna manera. Eh, Intentar ponernos en la perspectiva del otro, intentar ver lo positivo, intentar compadecernos, pero no en el plan de lástima, sino intentar entender a esa persona, ¿no? Y sobre todo humor y curiosidad, reírse de uno mismo, como os decía antes. Al final tendríamos que ser como una mosquitera, ¿no? Dejar que pasaran esas emociones, pero se fueran. Es como aceptando esa emoción y viéndola y manejándola de alguna manera. Y así poder gestionarlas. Aquí haremos una práctica de la emoción negativa porque todos esos temas vienen por ahí, intentando revivir un suceso que nos provocara desasosiego, frustración. Pararemos, respiraremos y de alguna manera nos centraremos en esa emoción y después intentaremos, bueno, dejarla que vaya, verlo a toro pasado, ¿no? Y en algunos casos, pues es bueno dar un empujón a las emociones positivas. No sé, si te pones un lápiz en la boca, automáticamente ya te obliga a reírte y eso ya genera buen rollo, ¿no? O positivizarte por las noches antes de acostarte, después de haber hecho un body scan, pues pensar cuántas cosas positivas te han sucedido hoy. Yo lo hago con mi hijo desde pequeño, de vez en cuando, no cada día, porque ya sabéis que se ponen así, ¡ay, qué pesado eres, papá! Pues le digo, oye, Unai, ¿qué cosas positivas te han sucedido hoy, no? Y le hago que agradezca esas cosas positivas, que agradezca lo que tiene, el estilo de vida que tiene, pues todo un poco eso, ¿no? En cuanto a la resiliencia, que es uno de los temas, y la motivación, y preguntaréis, ¿qué es esto de la resiliencia? Pues es la capacidad de superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Y la resiliencia la podemos trabajar desde tres aspectos. La calma interna, la parte más emocional sería la resiliencia emocional, trabajando el éxito o los fracasos, y después la resiliencia cognitiva, lo que hablábamos antes de lo positivo con lo negativo. De alguna manera la resiliencia lo que hace es, como vemos en la ilustración de la derecha, es como que nos protege, pase lo que pase, hay tormenta, hay problemas, pues somos resilientes, somos capaces de volvernos a levantar, de seguir adelante y de mantener un espíritu positivo frente a las cosas, ¿no? Y aquí haremos tres prácticas, una de ejercicio de concentración y calma, que le haremos con ese dibujo de aquí. Después hablaríamos de cómo la naturaleza también, esto desgraciadamente no lo podemos hacer aquí en el en directo porque necesitamos un bosque, pero sí os recomiendo ir mucho más a la naturaleza de que vamos. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que se llama Trails for Peace, que lo que hacemos es llevar gente a la naturaleza, a meditar, a reencontrarse con uno mismo. Yo siempre digo que
que en la naturaleza, pues en muchos lugares no hay wifi, ¿no? Pero te aseguro que tienes una mejor conexión contigo mismo. Hablamos de esa práctica de meditación, de resiliencia, de calma, pues bueno, nos respiramos hondo, centramos nuestra respiración, inhalando, exhalando y después dirigimos la atención al cuerpo e intentamos relajar todo el cuerpo, ¿no? Después hablaríamos de trabajar la meditación de resiliencia, decepción, ¿vale? ¿Qué cosa hubo que nos decepcionó, que fracasamos, que no conseguimos? Y después haremos también la práctica de meditación de resiliencia de éxito, porque al final ni todo es tan malo ni todo es tan bueno. Hay que siempre encontrar un equilibrio. Y aquí, pues como vemos, nos centraremos en una experiencia de éxito, algo que alcanzamos, lo oiremos, lo vimos, y al final lo que hacemos es visualizar ese éxito para compensar esa parte negativa de la decepción.